¿Cómo están estudiantes? Tengan ustedes un excelente día. El tema del día de hoy es las principales escuelas taxonómicas y el objetivo es explicar a partir de la indagación y la exploración el nivel de complejidad de los seres vivos y la clasificación de grupos taxonómicos ya estudiados. Principales escuelas taxonómicas. Existen diferentes escuelas que tratan de explicar las relaciones evolutivas o filogenéticas entre los seres vivos. Actualmente la más utilizada es la cladística. Anteriormente la escuela evolutiva y la fenética, o también llamada numérica, eran las escuelas más utilizadas en sistemática. Vamos a ver primero la taxonomía evolutiva. Esta escuela trata de representar a los grupos en un sistema clasificatorio como producto final de la evolución. Se toma en cuenta no solo las ramificaciones de las líneas evolutivas, sino que también analiza la divergencia posterior de sus descendientes, es decir, una especie o un grupo de especies que puede diferir mucho de sus hermanos debido a que invadió un nuevo ambiente. Nosotros podemos ver aquí básicamente la evolución en esta clasificación. Tenemos las moneras, de las moneras salen las bacterias. En este caso, pues cuando se dio inicio a la vida, teníamos primero a las arqueobacterias, luego también llamadas a las eubacterias o también las bacterias como tales. Y de aquí descienden el resto de seres vivos que existen hoy en día en nuestro planeta. La fenética o numérica es otra escuela taxonómica. Esta escuela se basa en el uso de un método que permite cuantificar los grados de similitud de caracteres entre los organismos, eliminando así toda apreciación cualitativa y subjetiva. Utiliza la tabulación matemática de muchos caracteres, evaluándolos mediante programas realizados por modernas computadoras. Se deben tener en cuenta tantas características como sea posible y dar a todas ellas la misma importancia. Aquí podemos nosotros ver una tabulación que se hace básicamente para esta escuela, la fenética o la numérica. Como ya lo habíamos comentado, esta se encarga de agrupar a los seres vivos por parentesco. Solo es útil en casos particulares. Por esta razón, su análisis se basa en tomar en cuenta características todas las que sean posibles de comparar para luego construir una matriz como la que vemos nosotros en la imagen que permita mostrar las diferencias entre los seres vivos, que luego serán interpretados como distancias a partir de la utilización de diferentes programas informáticos que analizan dichas características y arrojan unos resultados que pueden ser interpretados como parecidos o de distintas especies, ¿no? De igual, esta es una tabulación que la entiende propiamente los científicos, en el cual pueden distinguir esta clasificación. La escuela cladística o sistemática filogenética. En este sistema de clasificación, los organismos se agrupan en función de las características que poseen todos ellos y que otros organismos no tienen, para lo cual se deben diferenciar dos tipos de caracteres, los homólogos y los análogos. Primer carácter, homólogos. Son los que comparten dos o más especies por descender de un mismo ancestro. Los órganos con características homólogas tienen estructuras muy similares, aunque desempeñan diferente función. Por ejemplo, las aletas de un delfín, las patas de un caballo. En este caso podríamos también tener aquí el ejemplo del ser humano, los brazos de un ser humano. Si ustedes se fijan las tres primeras imágenes de este cuadro, podemos ver que sus órganos o su estructura parece ser similar, pero su función es diferente, porque el delfín en este caso está nadando dentro del agua, mientras que el ser humano en la tierra, al igual que el caballo, pero repito, su función como tal es diferente. Una camina, el otro corre y la otra nada, ¿sí? Entonces su estructura es parecida, es similar, pero su función es totalmente diferente.
mientras que en los caracteres análogos se originan independientemente en más de un organismo como adaptación al medio en el que viven. Los órganos con características análogas pueden desempeñar la misma función aunque estructuralmente sean muy diferentes. Por ejemplo, las alas de un insecto y las de un murciélago. Ambas tienen una misma función que es volar, ¿verdad? Que les permite volar, pero su estructura como tal es diferente, ¿sí? La filogenia. La historia evolutiva de los seres vivos se puede presentar como un árbol con ramas que se va dividiendo a medida que se alejan de la base del tronco. La base representa la especie ancestral común a todas las del árbol y sus ramas representan linajes de evolución. Estos árboles se denominan árboles filogenéticos o filogenias y se representan en diagramas ramificados llamados cladogramas. Aquí les estoy mostrando los cladogramas que se utiliza para representar la historia evolutiva o filogenia de los organismos. ¿Sí? Son de diferentes estructuras, pero básicamente su forma como tal, para poder entenderla, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Construcción de cladogramas. Un cladograma es un diagrama que permite representar el parentesco evolutivo de las especies. Este se parece a un árbol genealógico, en el que la base del árbol representa un antepasado común para los organismos o grupos ubicados al final de las ramas. Cuando hay una ramificación en un linaje, esta se representa con una nueva rama. Todos los descendientes de esta nueva rama comparten un mismo ancestro y están cercanos entre sí que con los descendientes de otras ramas. Cada cladograma, por representar las relaciones evolutivas entre un grupo de seres vivos, se considera una teoría científica. Vamos a ver nosotros aquí un ejemplo de un cladograma. En la imagen nosotros vemos aquí una bacteria, un hongo, una mariposa, un pez, una lagartija y un ratón. Junto a la línea del cladograma se notan unos cuadros rojos, ¿sí los ven? Estos cuadritos rojos que indican las características que comparten. Las características que están más en la base es el que está formado por células, es decir, en este caso célula eucariota. Todos los linajes que se derivaron desde este punto, los que conducen en este caso a los hongos, mariposa, pez, lagartija y ratón, porque todos ellos están conformados por células eucariotas, es decir, que todos ellos conforman o están formados de células eucariotas. Bien, perfecto. En cambio, tenemos otra característica, los tejidos muscular, epitelial, nervioso y conectivo. Desde el hongo, la mariposa, el pez, la lagartija y el ratón están conformados por tejidos, pero ya la bacteria no lo está conformado por tejidos, porque esto es únicamente una célula eucariota. Entonces, hasta aquí termina la característica de este organismo. Ahora, tejido muscular, epitelial, nervioso y conectivo lo tiene el hongo, la mariposa, el pez, la lagartija y el ratón. ¿Sí? Bien. Todas las ramificaciones que hay después de este punto las conducen al resto de organismos, ¿verdad? También podemos hacer la lectura de características que tienen los organismos teniendo en cuenta información proporcionada por el cladograma. Así podemos decir que este cladograma sigue teniendo más características en común. Por ejemplo, vamos a analizar la mariposa. La mariposa tiene cráneo, sí, pero en este caso el hongo no. Entonces decimos que la mariposa, el pez, la lagartija y el ratón poseen cráneo. Vamos a la siguiente característica, que son los pulmones.
en este caso, ¿quiénes poseen pulmones? Peces, lagartijas y ratón. Claro, los pulmones en este caso del pez son sus branquias, ¿no? Entonces tenemos nosotros que la mariposa, el hongo y la bacteria no poseen pulmones, sino el pez, la lagartija y el ratón. Otra característica que vamos a determinar es el pelo, ¿sí? El pelo lo tiene en este caso el ratón, más no la lagartija, ni el pez, ni la mariposa, ni el hongo, ni la bacteria, ¿sí? Entonces, basados en este cladograma podemos afirmar también que un ratón está más emparentado con una lagartija que con un pez, ya que el nodo de bifurcación entre los linajes del ratón y la lagartija está más próximos que el nudo de bifurcación de los linajes que llevan al pez y al ratón, ¿verdad? No podemos nosotros comparar el linaje del ratón con la del pez, pero sí es más fácil compararlo con el de una lagartija. Bien, la sistemática requiere la información suministrada por diferentes disciplinas de la biología como la anatomía, la paleontología y la biogeografía, entre otras. Entonces, en estos momentos vamos a conocer las herramientas de la sistemática. Tenemos la anatomía. Esta estudia la forma y la organización de la estructura interna de los seres vivos. Por lo tanto, ayuda a identificar caracteres análogos y homólogos. Y ustedes ya conocen cuáles son los caracteres análogos y los caracteres homólogos, ¿verdad? Tenemos también la biología celular. Esta se dedica al estudio de las células. Gracias a ella se puede establecer diferencias y semejanzas entre los seres vivos basados en caracteres citológicos. Hablamos de organismos celulares, pluricelulares y unicelulares. La biología molecular. Esta se encarga principalmente de realizar el análisis del ADN y el ARN. Un ejemplo es la comparación de secuencias de ADN para establecer relaciones de parentesco. Luego tenemos la paleontología. La información que brindan los fósiles estudiados para la paleontología es esencial para el desarrollo de la sistemática, pues con ellos se pueden establecer relaciones filogenéticas entre los organismos vivos y los ya extintos. La paleontología también permite reconstruir ambientes pasados. También tenemos la biogeografía. Brinda información acerca de la distribución geográfica de las especies. Así se pueden establecer fenómenos de especiación y construir la historia de una especie en el espacio. También es una herramienta que aporta a la comprensión del parecido entre la biota y de lugares distintos. Y por último tenemos la ecología, que estudia las interrelaciones que se dan entre seres vivos. El análisis de estas interrelaciones puede ayudar a la sistemática a establecer diferencias entre grupos biológicos. Esta es una de las disciplinas que suministra información valiosa sobre la vida de las especies en los ecosistemas. Como ustedes se pueden dar cuenta, hemos estudiado básicamente la sistemática, la taxonomía y la nomenclatura de los animales en estas clases que hemos visto. Hasta aquí va a ser nuestra nueva lección, que pronto les estaré dictando un banco de preguntas para que ustedes puedan estar aptos para su lección, que va a ser la siguiente semana. Estudiantes, que tengan un excelente día.